Saludos, señores. En nuestro programa de La Mirada Justa de hoy vamos a abordar un tema que, como viene siendo habitual ya en los últimos espacios, es de plena actualidad, como es el de la ecología y el desarrollo sostenible. Para ello contamos en nuestro estudio hoy como invitado con Ildefonso Camacho, que es profesor de la Doctrina Social de la Iglesia de la Facultad de Teología de Granada, así como autor de varios libros y otras publicaciones. También contamos, como es habitual, con la persona que normalmente es la encargada de proporcionar todos los temas que se abordan en este programa, como es Ignacio Peláez. Bienvenidos ambos y vamos a comenzar ya abordando este apasionante tema. Bien, pues bien hallado, Rafael, ¿no? Pues yo lo primero que quería decir, hombre, era agradecerle a mi amigo Ildefonso Camacho, o Fonfo Camacho para los amigos, pues la disponibilidad que siempre él tiene de bajar a Motril en cuanto yo lo llamo para cualquier cosa, pues él siempre pudiendo hacer, pues está disponible, ¿no? Y luego también... Tampoco está tan lejos. Claro. No, y luego también, pues decir, hombre, que afortunadamente tu bajada pues ha servido para que estrenemos estas mesas en nuestro estudio, que yo llevaba ya peleando por ellas desde el año pasado, ¿no? Y que ya Paco, Paciencia cristiana, nuestro cámara amable, pues nos la ha proporcionado, ¿no? Bien, pues vamos hoy a hablar de ese tema, de la ecología y desarrollo sostenible, que es un tema de máxima actualidad y sobre el cual Ildefonso Camacho, pues concretamente en este libro que yo tengo aquí, que es de él, Doctrina Social de la Iglesia, 15 claves para su comprensión, pues una de esas claves es la del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, Ildefonso, tú podías decirnos, empezando por ejemplo por la ecología, que yo pienso que la preocupación por la defensa de la naturaleza pues siempre ha sido una constante, ¿no?, en la doctrina social, aunque ya lógicamente hablar de ecología pues fue más tarde, no más tardíamente cuando se empezó a hablar, pero vamos, la doctrina social yo creo que desde el principio siempre ha tenido esa preocupación ecológica que llamamos hoy, ¿no? Lo que pasa es que no se la llamaba así, porque claro, el término ecología es un término relativamente moderno y tiene que ver con la conciencia de que los recursos de la naturaleza pues van siendo escasos cada vez más en relación con la población. Yo diría que más que la defensa de la naturaleza, lo que ha estado siempre presente en la tradición de la doctrina social de la Iglesia y de todo el pensamiento social cristiano es más bien la preocupación, o sea, el respeto a la naturaleza, el considerar que la naturaleza, el conjunto de bienes creados, pues es un regalo de Dios, un don de Dios. Eso en primer lugar. Es verdad que luego la sociedad industrial pues se ha preocupado mucho de todo lo que es el dominio de la naturaleza y la consecuencia de eso ha sido el que el hombre se ha convertido casi en un enemigo de la naturaleza y ha terminado por ponerla casi al borde de la destrucción. Pero yo diría que el primer dato es considerar que el conjunto de bienes naturales, desde el punto de vista cristiano, es un regalo de Dios, un don de Dios. Claro. Bueno, y fue precisamente Juan Pablo II, el primer papa que ya utiliza el término ecología, ¿no? Concretamente él habló de la preocupación ecológica en un discurso que él tuvo a la FAO ya por los años 60, pues él ya utiliza por primera vez ese término de ecología, ¿no? Y luego en la 80ª Advenie, en el número 21 concretamente, pues dice algo de lo que tú acabas de decir. Dice: bruscamente el hombre adquiere conciencia de ella, debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación. Nos dice ya el Juan Pablo II. Pablo VI. Y luego va a ser ya Juan Pablo II el que ya va a abordar este tema más de lleno, no más plenamente. Fíjate, a mí me gustaría subrayar que cuando todavía no se hablaba expresamente de ecología, pues hay elementos muy importantes en la fe cristiana, en la concepción cristiana de la vida, que yo creo que son fundamentales para hablar ahora de ecología. A mí me parece que la doctrina social es interesante porque muchas veces lo que tienes que buscar no es qué ha dicho sobre un punto concreto la doctrina social de la Iglesia, sino
¿Qué elementos hay en la tradición de la Iglesia que, sin hablar directamente de eso, porque esto de la ecología es una cosa relativamente reciente, nos sirven para iluminar los problemas que hoy nos presenta? Entonces, ¿a qué quería yo referirme? A algo que está tan dentro de la tradición de la Iglesia como es el destino universal de los bienes de la tierra. O sea, el hecho de que desde el punto de vista cristiano, todo el conjunto de bienes de la creación, como he dicho antes, son un regalo de Dios a la humanidad, y añado ahora, para todos. Sabemos que ese es uno de los puntos fundamentales que hemos utilizado siempre para corregir una versión de la doctrina de la propiedad que insista solamente en el derecho y que no caiga en la cuenta que el derecho, precisamente porque es un derecho, tiene que ser compatible con el hecho de que todos tengan acceso a la propiedad. Pero esto lo hemos dicho siempre en el contexto de la sociedad industrial, del problema del capitalismo, pero hay que decirlo también del conjunto de los bienes de la creación y referido no tanto a una sociedad concreta cuanto al conjunto de la humanidad. Yo creo que ese es un punto fundamental para entender lo que sería un planteamiento cristiano de los temas ecológicos, a partir del destino universal de los bienes de la tierra con un carácter verdaderamente global. Sí, precisamente el año pasado, y Rafael lo recordará, dedicamos un programa entero a hablar sobre el destino universal de los bienes de la naturaleza, ¿no? Porque claro, es uno de los criterios básicos o de los principios básicos de la doctrina social, el destino universal de los bienes, ¿no? Luego también, siguiendo con el tema de la ecología, pues Juan Pablo II, en su encíclica Sollicitudo Rei Sociali, nos dice una cosa interesante, y es que dice que el desarrollo, del cual vamos a hablar enseguida, ¿no?, el desarrollo debe ser respetuoso con la naturaleza. Y eso lo tiene él en la encíclica esa, como digo, Sollicitudo Rei Sociali, en el número 34. Claro, eso sale al paso de este problema que decía yo antes, y es que de hecho el desarrollo ha sido concebido durante mucho tiempo como una conquista, un dominio del ser humano sobre la naturaleza, y ha terminado por convertirse en una amenaza para la propia naturaleza. Entonces, aquí habría que recordar también, por remontarnos a la tradición antigua de la Iglesia, pues aquella frase del Génesis, en el relato de la creación, donde Dios, una vez que crea al hombre, le dice: creced y multiplicaos, y someted la tierra, que muchas veces se ha acusado a la tradición cristiana de haber favorecido con eso una utilización abusiva de los recursos naturales. Y sin embargo, yo creo que es más correcto decir que eso ha sido una degeneración de ese principio fundamental en una concepción del desarrollo que no tiene en cuenta que los bienes de la naturaleza son un don de Dios para todos y que no se puede abusar de ello. Y eso es lo que pretende corregir Juan Pablo II cuando habla de un desarrollo que respete la naturaleza. Sí, precisamente él dice, en el número 34 de esa encíclica, dice: el carácter moral del desarrollo no puede prescindir tampoco del respeto por los seres que constituyen la naturaleza visible, y que los griegos, aludiendo precisamente al orden que lo distingue, llamaban el cosmos. Y entonces habla de una serie de condiciones que debe tener ese desarrollo para ser respetuoso con la naturaleza, ¿no?, y para ser un desarrollo sostenible. Y él habla también de ecología humana. Tú recordarás que Juan Pablo II, en su encíclica Centésimo Annus, habla también de la ecología humana, el respeto a la naturaleza y el respeto al hombre y a todo hombre, a todo el hombre y a todos los hombres. Claro, Juan Pablo II presenta ahí una visión más general. Yo creo que es ese pasaje, que es un pasaje largo, de la encíclica Centésimus Annus, la del centenario de la primera encíclica social, que por tanto en 1991, pues ahí yo creo que es donde está la elaboración más sistemática de cuestiones ecológicas en la doctrina social de la Iglesia. Y ahí él habla de ecología humana, es decir, él quiere que cuando se considera el respeto a la naturaleza, eso incluye en primer lugar el respeto al ser humano, que es un ser dentro de la naturaleza, pero un ser que tiene una primacía entre todos los seres naturales. Entonces él conecta, yo creo que
importante, conecta la preocupación ecológica, que más bien siempre se refiere a los recursos naturales no humanos, lo conecta también con el respeto al ser humano, con la ecología humana. En último término, diríamos, una actitud de respeto fundamental a todo lo que ha salido de las manos de Dios, sea el ser humano en primer lugar, sea todo el conjunto de los bienes materiales. Sí. Bien, y yo creo que ya podemos pasar a hablar sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Puesto que hemos hablado ya de la ecología, que es el respeto a la naturaleza y el respeto no solo a la naturaleza, sino al hombre, pues ver ahora cómo debe ser ese desarrollo, que al mismo tiempo sea, porque claro, el hombre tiene que ir desarrollando las capacidades de la naturaleza, igual que sus propias capacidades, ¿no? Pero dentro de un respeto a la naturaleza y dentro de un respeto a su propia naturaleza, ¿no? A su propio ser, ¿no? Y entonces, ¿cómo debe ser ese desarrollo para que sea realmente humano, razonable y sostenible, ¿no? Y ya recordamos así de entrada, ¿no?, que en la Pacem Terris, Juan XXIII dijo aquello, que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, ¿no? Sí. Fue muy interesante yo aquello. creo que, bueno, con el tema de desarrollo pasa igual con el de la ecología, que es un tema que va a aparecer en la doctrina social de la Iglesia en el momento en que eso empieza a ser una preocupación de las sociedades contemporáneas. En los años 60. Pero también hay que buscar en la tradición anterior qué elementos están en condiciones de aportarnos luz para abordar estos nuevos problemas. Yo creo que el concepto de desarrollo, yo creo que siempre hay que enmarcarlo en una doble coordenada. Una está ya apuntada ahí en ese texto que decías de Juan XXIII, pero sobre todo en el Concilio Vaticano II, cuando se habla de desarrollo integral y solidario. Es decir, el desarrollo, para que sea auténtico, para que merezca el nombre de desarrollo, tiene que ser desarrollo de todo el ser humano, no solamente desarrollo de determinados aspectos. Las sociedades modernas han insistido, han vinculado mucho el desarrollo con el desarrollo material. El Concilio dice desarrollo integral. Y después desarrollo solidario, es decir, desarrollo de todos, no desarrollo de unos a costa de otros, porque sabemos que los procesos de desarrollo en la historia contemporánea pues han conducido a grandes desigualdades. Entonces yo creo que ese concepto de desarrollo integral y solidario, no es un concepto teórico, es un concepto que viene a corregir, a salir al paso de las dos deficiencias fundamentales de cómo el desarrollo se ha orientado en la economía contemporánea, que es un desarrollo fundamentalmente basado en lo material, en la acumulación de bienes materiales, y un desarrollo de unos, pero a costa de otros. Eso es un aspecto. Y el otro aspecto es el desarrollo sostenible. El tema del desarrollo, o el término de desarrollo sostenible, no es un término, digamos, que haya sido puesto en circulación por la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia lo ha asumido, pero no es un término propio. El término desarrollo sostenible tiene su origen en la conferencia de Río de Janeiro sobre desarrollo de 1992, y fue precisamente ese foro mundial en que en primer lugar se hizo eco de toda la problemática que suponía el hecho de que el desarrollo del mundo actual, de las generaciones actuales, está poniendo en cuestión el desarrollo de las generaciones futuras. Entonces el concepto de desarrollo sostenible lo que dice es: nosotros tenemos que procurar que el desarrollo actual, de las generaciones actuales, no ponga en cuestión, no haga imposible el desarrollo de las generaciones futuras. O sea, que sea un desarrollo que se pueda sostener también en el futuro. Pero, claro, la dificultad creo que estriba fundamentalmente en conciliar ese desarrollo integral con las necesidades que la humanidad se ha creado de una manera superficial en la mayoría de los casos. Bueno, por eso yo creo que el concepto de desarrollo integral y solidario, los dos, pues es un concepto que viene a corregir, viene a ser un concepto que quiere corregir las tendencias estas, por ejemplo, ¿no? Que duda cabe que la mentalidad consumista, que lleva mucho de despilfarro de recursos naturales, de acumulación de bienes, de insatisfacción permanente con lo que se tiene y deseo de tener más, eso es todo un modelo
de desarrollo que está promovido también de alguna manera, pero que supone también una forma de entender a la persona humana. Y al final siempre nos encontramos con que la doctrina social de la Iglesia, en cualquier tema que se quiera analizar, a lo que nos conduce es a una determinada forma de entender a la persona humana. ¿Qué es lo esencial en el ser humano? ¿Qué es lo que hay que promover sobre todo en el ser humano? Hay que promover sobre todo un aumento del bienestar material que le lleve a vivir en esa permanente insatisfacción con lo que tiene y deseo de tener más. ¿O hay que promover un desarrollo integral? Esto que decían, yo recuerdo que esto lo decía mi padre, y a mí aquello siempre me impresionaba mucho. Mi padre, si viviera ahora, tendría 108 años. Yo me acuerdo que él decía, cuando nosotros éramos pequeños, y esto lo decía hace 40 años, cuando nosotros éramos pequeños teníamos menos cosas, pero éramos más felices. Eso lo decimos todavía nosotros. Gente, ¿sí? Bueno, pues yo me acuerdo que a mí me lo decía mi padre y por eso me acuerdo. Sí. Pero, bueno, lo dice mucha gente, pero no sé si lo practican tantos. Eso sí. Porque yo creo que refleja muy bien, bueno, una forma, en último término, de entender a la persona, que es la felicidad humana, las grandes aspiraciones del ser humano. Las grandes aspiraciones del ser humano, cuando están basadas sobre todo en la acumulación de bienes, pues bueno, ya vemos lo que nos llevan, ¿no? Pero desgraciadamente el ser humano se acostumbra muy pronto a esas banalidades, llamémosle así, entre comillas, ¿no? Porque claro, esa frase la hemos pronunciado nosotros con nuestros propios hijos, decirle hay que ver que nosotros no teníamos prácticamente nada y nos divertíamos, y sin embargo, pero ahora que somos nosotros a lo mejor los actores que debemos de corregir, pues nos hemos acostumbrado también a esta buena vida y no pensamos mucho en estos defectos que estamos acumulando, que están haciendo que a lo mejor pues esta ecología pues no sea la más adecuada. Sí, es verdad. Por ejemplo, una de las cosas también que se dice, y esto hay que decirlo con mucho cuidado, si el modelo de desarrollo que tenemos los países avanzados, los países, nosotros, vaya, por hablar claramente, lo quisiéramos universalizar, el planeta no podría subsistir. Es decir, si el ritmo de consumo de recursos naturales que llevamos, la parte pequeña, porque al fin y al cabo somos una parte pequeña, probablemente ni un 20% de la población mundial, que tiene un cierto nivel, ese nivel que nosotros tenemos, si eso lo tuviera todo el mundo, si eso pudiera alcanzarlo todo el mundo, el planeta no sobreviviría. Wow. Claro, la conclusión que se puede sacar de ahí es muy peligrosa, porque dice uno, bueno, también los demás tendrían derecho, sí, pero es que si todos pudieran vivir ese derecho, alcanzar ese derecho, esto sería un mundo insostenible. ¿Eso qué quiere decir? Claro, esto cuando se dice en determinados foros, donde hay gente que viene de países menos desarrollados o nada desarrollados, pues resulta hiriente, porque parece que está diciendo, no, vosotros quedaos donde estáis, porque si vosotros queréis venir a donde estamos nosotros, entonces ninguno vamos a sobrevivir. Claro, esa interpretación sería inaceptable, pero esto lo que tiene como consecuencia es que tenemos que replantear nuestro propio modelo. O sea que yo creo que en esa línea esos textos hay una conclusión que deberíamos sacar y llevarla a la práctica todos, y es que para que el desarrollo sea sostenible, es decir, para que sea integral y solidario, tenemos que educarnos todos en la austeridad, ser austeros. Bueno, no está muy de moda hablar de austeridad, pero yo creo que sí, que hay que hablar de... Pero es necesaria la austeridad y hay que hablar de la austeridad. Bueno, y además la crisis ahora quizás nos viene a decir que, señores, que hay que ser austeros, ¿no? Sí. Por supuesto que yo creo que sí que hay que hablar para que todo el mundo pueda tener un nivel de vida aceptable, medianamente aceptable, ¿no? Que no sea que los países del norte estemos a una altura ilimitada y los del sur pues estén en la miseria, ¿no? Sí, porque además esas diferencias se reproducen a otra escala distinta, pero se reproducen también en los mismos países del norte. Evidentemente la crisis actual no afecta por igual, ni siquiera en nuestras sociedades, en España concretamente, nos afecta por igual a todos los grupos sociales, ¿no? Entonces, bueno, en último término, el problema de la desigualdad es un problema que atraviesa todas las sociedades a distintos niveles, pero atraviesa a todas las sociedades, ¿no? Entonces, yo creo que volviendo a la cuestión del desarrollo sostenible, lo importante es caer en la cuenta, bueno, el dato fundamental es que los recursos son recursos limitados, los recursos de que dispone el planeta, que eso hay que utilizarlo como base para el desarrollo de todos.
de todos los que vivimos ahora en el planeta, pero también previendo los que van a venir. Y eso obliga a un cierto replanteamiento. Claro, muchas veces cuando pensamos en el futuro nos encogemos un poco de hombros, ¿no? Pero bueno, yo creo que una responsabilidad adecuadamente asumida no nos permitiría encogernos de hombros si llegáramos a la conclusión de que por el camino que vamos nuestros hijos o nuestros nietos lo van a tener difícil para poder sobrevivir en el planeta, ¿no? Claro. Bien, entonces, viniendo a la doctrina social, lo que nos dice, pues yo creo que Juan XXIII fue el que planteó el problema, ¿no? Y luego el Concilio Vaticano II, sobre todo en la Gaudium et Spes, convierte el desarrollo sostenible, diremos, como en criterio fundamental para entender toda la doctrina social, ¿no? Toda la cuestión social, ¿no? ¿No te parece a ti? Bueno, el Concilio todavía no habló de desarrollo sostenible. El Concilio habla de desarrollo integral y solidario. El Concilio fue en los años 60 y en esa época todavía el desarrollo sostenible no era un tema que estuviera muy sobre el tapete. Preocupaba esto otro, preocupaba el desarrollo en la medida en que conducía a grandes desigualdades. Siempre los documentos de la doctrina social de la Iglesia responden a una problemática muy concreta del momento en que se elaboraron, y en la época del Concilio, los años 60, lo que se empezaba ya a poner de manifiesto, y eso se ve mucho más claro después en Popularum Progressio, el año 67, la encíclica sobre el desarrollo de Pablo VI, lo que se está poniendo de manifiesto en este momento ya es que las grandes expectativas que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y después de los procesos de descolonización, de que todos estos territorios que habían vivido en una situación de atraso económico, se decía porque eran territorios colonizados, al haber accedido a la independencia, no fueron capaces tampoco de entrar en una fase de desarrollo. Y entonces empezó a decir, bueno, entonces el problema no era la dependencia política, el problema es que la economía mundial está organizada de manera que en último término exige que el desarrollo de uno se haga a costa del desarrollo de otros. Entonces, en este contexto de un desarrollo de unos que genera subdesarrollo en otros, hay que leer los textos del Concilio y los textos de Pablo VI en 1967. Sí, como tú bien has dicho, la encíclica de Popularum Progressio de Pablo VI es la encíclica del desarrollo, ¿no? Y entonces, así por ejemplo, en el número 20 dice: el verdadero desarrollo, que es el paso para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas. Es una definición realmente preciosa de lo que es el desarrollo. El paso para todos, para cada uno, para cada uno y para todos. Cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. Y luego, si siguiéramos leyendo, pues va enumerando esas condiciones menos humanas. Exacto. Y las que son más humanas. Pero bueno, yo creo que esto sí que es importante. El desarrollo es algo que afecta a la condición humana, sobre todo, en todas sus dimensiones. De nuevo es la idea del desarrollo integral. Y bueno, eso es lo que Pablo VI quiere dejar claro, que es el gran reto que tiene la humanidad en los años 60, cuando ya se está empezando a ver que las dinámicas que mantienen e incluso incrementan las desigualdades en las relaciones económicas entre los pueblos, pues parece que son dinámicas imparables, ¿no? Y si eso lo releemos ahora desde nuestra situación, pues las diferencias en el mundo no han hecho sino aumentar. O sea que esos textos siguen siendo perfectamente, claro, y válidos hoy. En el número siguiente, que es el 21, ya que tú has aludido a ello, sí, va explicando cuáles son las condiciones menos humanas y cuáles son las condiciones más humanas. Por ejemplo, dice: menos humanas, las carencias materiales de los que están privados del mínimo vital y las carencias morales de los que están mutilados por el egoísmo. Más humanas, el remontarse de la miseria a la posesión de lo necesario, la victoria sobre las calamidades sociales, la ampliación de los conocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las condiciones más humanas. Ahí se pone de manifiesto una cosa que es muy, muy interesante en el pensamiento de Pablo VI, que es su humanismo. Cómo en el fondo él aprecia profundamente al ser humano y cómo entiende que el desarrollo hay que entenderlo sobre todo desde la potenciación de todas las dimensiones que tiene el ser humano como propias. O sea, Pablo VI no es como yo creo que algunas veces en algunas manifestaciones
que oímos hoy, ¿no? Que para llegar al auténtico desarrollo es necesario casi olvidarse del humano y sobre todo favorecer lo que son aspectos espirituales. No, yo creo que no. Pablo VI dice, todo hay que desarrollarlo, eso sí, armónicamente. Y eso lo va a repetir después Juan Pablo II en Solicitud al Rey Social. Solicitud al Rey Social. Esa misma idea, ¿no? De que el tener es necesario, él lo dice, el tener es necesario. Lo que hace falta es que no se convierta en tan importante que se convierta en un obstáculo para ser. Él juega con los dos términos, tener y ser. Y dice, tener para ser persona. Y eso significa, eso supone que uno necesita recursos materiales, tener. Pero si nos obsesionamos con el tener, entonces al final casi lo que hacemos es imposible el desarrollo del ser. Lo que habla también Pablo VI en la Populorum Progressio es que el Estado, los poderes públicos también deben intervenir precisamente para encauzar el desarrollo, ¿no? Dice, toca a los poderes públicos escoger y ver el modo de imponer los objetivos que hay que proponerse, las metas que hay que fijar, los medios para llegar a decir. Es decir, la intervención del Estado, ¿no? Que esto se ha puesto muy a lo vivo ahora con la crisis, ¿no? Es muy interesante porque eso está dicho a propósito del desarrollo. Y cuando Pablo VI, en 1967, ya se plantea cómo salir de la situación frente a los planteamientos al uso que unos dicen, el problema de los países no desarrollados es de ellos. Y otros que dicen, no, el problema de los países no desarrollados es de los países desarrollados. Él dice, las responsabilidades hay que compartirlas. Los países desarrollados tienen sus responsabilidades, y ahí hay un texto interesantísimo sobre cómo los países desarrollados imponen sus leyes y sus condiciones en el comercio mundial. Por tanto, los países desarrollados tienen sus responsabilidades y los países en desarrollo también. Y en los países en desarrollo es fundamental la intervención del Estado, no para hacerlo del todo, sino para encauzar, coordinar, estimular los esfuerzos de todos. Por tanto, la responsabilidad es de toda la sociedad, pero el Estado tiene un protagonismo fundamental a la hora de coordinar. Claro, eso ahí está dicho en el contexto del desarrollo, pero eso sigue siendo válido para el desarrollo de toda economía. Eso tiene una pequeña falla, eso tiene una pequeña falla desde el punto de vista, creo, general, y es que precisamente en estos países, en vías de desarrollo, el Estado no está actuando correctamente en la mayoría de los países. Y de ahí viene que a lo mejor pues tenga tanta crítica y tanto obstáculo ese desarrollo, ¿no? Bueno, es muy difícil encontrar el punto de equilibrio exacto de lo que significa o de lo que tiene que ser la intervención del Estado en la economía. Y hay países en donde el Estado se queda corto y hay países donde se pasa. Pero eso pasa en los países en desarrollo y pasa también en los países desarrollados. Ahora mismo, pues, ¿qué se está predicando ahora? En los foros profanos, que hace falta una mayor intervención del Estado. Y oye, uno ahora cosas que hace mucho tiempo que decía, esto ya era hora de decirlo, ¿no? Por ejemplo, unas declaraciones que ha habido a propósito de la crisis. Es conveniente abrir un paréntesis en la economía libre de mercado. Bueno, abrir un paréntesis no, es conveniente, es necesario replantearse lo que es la economía libre de mercado y ver que la economía libre de mercado no funciona nunca, aunque es verdad que en algunos momentos lleva a situaciones más críticas, no funciona nunca sin una adecuada intervención del Estado. ¿Cuál es? Ahí está el problema. Claro. Que hay que encontrar un punto de equilibrio y eso no es fácil, ni en los países en desarrollo ni en los países desarrollados, ¿no? Efectivamente, es muy complicado. Sí, y como estamos ya llegando al final, pues yo le pediría a Ildefonso que tú, a la vista de esto que hemos hablado aquí de la ecología y del desarrollo sostenible, integral y universal para todos, ¿no? Y a la vista de la crisis actual, que nos dijeras tú alguna recomendación que toda persona de buena voluntad, sea creyente o no sea creyente, pues siendo de buena voluntad, debería tener en cuenta ahora para afrontar estos problemas originados por la crisis, ¿no? Es decir, yo diría como dos cosas, y un poco sin pensarlo mucho, ¿no? Primero, lo que he dicho antes, yo creo que hay que tomar conciencia del tema y eso desde un punto de vista creyente, pero creo que también desde un punto de vista no creyente, el tema del destino universal de los bienes de la tierra. Yo creo que eso es un principio de justicia que incluso al que no remita
a la voluntad creadora de Dios, es capaz de comprenderlo y de aceptarlo. Primera cuestión. Y segunda cuestión, yo creo que la crisis, aparte de otras muchas cosas, pues sería largo entrar en ellas, de nuevo pone en cuestión nuestro modelo de desarrollo. O sea, un modelo de desarrollo fundamentalmente basado en la acumulación, en la ganancia a corto plazo, que esto es lo que se ha puesto de manifiesto detrás de todo este tema de las hipotecas basuras y todo eso, pero que en el fondo es un talante que nosotros todos hemos incubado profundamente. Entonces, ese afán de tener más a corto plazo, la especulación, todo esto, lo que nos obliga en último término es a revisar nuestra propia concepción de la persona humana y del papel que desempeña en el desarrollo humano la producción, la adquisición, el uso y el consumo de los bienes materiales. Muy bien, pues el tema de la ecología y el desarrollo sostenible ha sido el que hoy hemos abordado en nuestro programa, desde una perspectiva que a lo mejor para algunas personas puede resultar novedosa, como es desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, que hoy nos podemos decir que nos ha ilustrado Ildefonso Camacho, que ha sido nuestro invitado del programa de hoy, a la vez que, como es habitual, Ignacio Peláez, que es el hilo conductor de este programa. Por lo tanto, nosotros ya volveremos la próxima semana con otro programa que seguramente será de plena actualidad como el que hoy hemos abordado.